noches con todos. Vamos a empezar con el taller. El día de hoy vamos a hacer un taller de la parte de los cimientos, con lo que hemos aprendido en la clase anterior. El día de hoy vamos a hacer un plano, bueno, un proyecto de cimentaciones, ¿sí? El día de hoy lo que vamos a hacer es la sesión número 10 que les he enviado. Eh, y esta sesión número 10 habla de lo que es la primera parte de un taller. Sí, en el taller ustedes tienen dos archivos. Hoy día vamos a abrir cimentaciones, por favor. Y eso lo vamos a cargar. Está en la versión 2018. Lo pueden abrir. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les va a abrir un plano. Y lo que vamos a hacer es desarrollar esta clase de planos en Revit. Para lo cual tenemos que entender cómo está distribuido nuestro proyecto. ¿Sí? Todo empieza con el navegador de proyectos. En el navegador de proyectos yo tengo muchísimas vistas que voy a utilizar. Por ejemplo, yo puedo irme a esta vista. La vista que dice ES00 cimentación. Seguramente es una vista en planta, como la que tengo aquí. ¿Sí? Es una vista en planta. ¿Listo? Váyanse por favor a esta vista en planta. Y fíjense que hay una segunda vista que está aquí abajo, que es una vista que dice cimentación en plano. Esa segunda vista, si se acercan, tiene ya muchos de los detalles que vamos a darle el día de hoy. ¿Listo? Vamos a empezar. Como aquí yo tengo ya la vista en planta base de la cual vamos a partir, lo primero que vamos a hacer es generarle un duplicado. ¿Sí? Clic derecho, duplicar vista, duplicar. Un duplicado sencillo. ¿Listo? Este duplicado va a aparecer justo debajo y este duplicado con la tecla F2 lo podemos renombrar. Le voy a llamar ahora cimentación, por ejemplo. Listo. Y va a aparecer una vista llamada cimentación, que es la que yo tengo ahorita visible en mi proyecto. Lo primero que voy a hacer es revisar las escalas, ¿no? Las escalas y los modos de presentación. Si yo me voy a este modo y le digo línea oculta, pues mi proyecto se va a limpiar de todos los aceros que no quería ver por un momento. ¿Listo? Y además tengo que cargar un rótulo, ¿sí? En este plano de cimentaciones yo ya me puedo dar una escala del tamaño. Si yo lo selecciono, aquí yo tengo un plano que está en una dimensión A1, ¿no? Más o menos grande. Entonces, para empezar un proyecto, lo más recomendable es empezar por definir el tamaño, la relación entre el papel y el plano que nos va a determinar la escala. En este caso, voy a hacerlo también con un A1, ¿sí? En la cinta de vista, ustedes tienen una parte que dice composición de plano. En composición de plano, por favor, ubiquen el símbolo que se llama plano. ¿Sí? Allí vamos a poder crear un nuevo plano. En este caso, el plano ya tiene, bueno, el modelo ya tiene cargado algunos cuadros de rotulación. Como por ejemplo ese plano A1 de Luis, ¿no? Yo le hago clic y le doy a aceptar. Y tengo un rótulo que ya tiene un determinado tamaño, ¿sí? Que en este caso es el tamaño A1, ¿sí? Ya sabemos que podríamos editar el rótulo aquí en editar familia si necesitamos cambiarlo. Pero por el momento esto está bien. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, ¿no? Este plano ha aparecido aquí abajo como una estructuras 11. Y lo que vamos a hacer es llevar esta vista de cimentación hacia el proyecto. Lo arrastro, lo suelto y lo coloco. Como hay una relación entre el tamaño del papel y la vista y el proyecto, se va a notar allí, ¿no es cierto? Ya saben que para poder ingresar al proyecto yo tengo que hacerle doble clic, ¿no? En la vista, como una viewport del AutoCAD, ¿no? Le hago doble clic y allí yo puedo controlar la escala, por ejemplo 1:50. En una escala 1:50 el proyecto está mucho más pequeño y de repente allí sí va a entrar en el plano de dimensiones A1, ¿sí? Aquí hay dos botones muy importantes que son los que van a controlar la región de recorte. Fíjense que tengo símbolos a los costados que probablemente yo no quiera ver. Yo
podríamos generar aquí una región de recorte que yo puedo visualizar. Vamos a visualizarla. Si yo le digo visualizar, me va a mostrar la región donde está cortándose mi proyecto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es reducir esa región para que no muestre nada que yo en este caso no necesite, como los alzados y demás. Una vez que lo he hecho, lo voy a apagar y tengo únicamente la vista. Si yo quiero mover el elemento para que coincida encima del rótulo, le hago doble clic al espacio en blanco y el elemento vista se unifica, ¿no? Se hace uno solo. Y lo voy a colocar con las teclas direccionales muy pegado hacia arriba, en este caso, para poder registrarlo. El nombre de la vista, que está aquí abajo, ¿sí? Lo voy a colocar hacia este lado. Y si selecciono la vista, me aparece el control para reducir el tamaño de la línea. Si nos fijamos, nos está mostrando un nombre, una numeración y una escala. Lo que sucede es que la vista, si yo la selecciono, tiene un título en plano, ¿sí? Ese título en el plano dice 1. ¿Qué tal si yo en vez de ponerle 1, le voy a poner cimentación? ¿Listo? Si le pongo cimentación, pues aquí va a cambiar. Hasta allí no debería haber ningún problema, ¿sí? Lo único que hemos hecho es generar un duplicado de la vista en cimentación, generar un nuevo rótulo, un nuevo plano, en el cual hemos llevado la vista y hemos recortado para colocarla, ¿sí? La idea es muy sencilla y pues es muy importante que la vayamos manejando. ¿Listo? ¿Preguntas por favor hasta aquí? Listo. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes duplicados? ¿Sí? ¿Cómo se recortaba? Ya. Primero, cuando yo tengo duplicados, por ejemplo, imagínense que este es mi vista base, ¿no? La cimentación con planos. Si yo le genero un duplicado de la vista normal, va a borrar todas las etiquetas y rótulos. Pero ¿qué tal si yo le genero un duplicado con detalles? Va a mantener las cotas, los textos y todo lo demás, ¿sí? Y si genero el tercero, que es un duplicado dependiente, pues va a relacionarse, ¿no? Si es que la vista cambia, la vista madre, si la vista madre cambia, la vista hija también cambia. En este caso, pues no necesitamos esa, tampoco estas de aquí. He generado un duplicado sencillo, ¿sí? He generado un duplicado sencillo para el ejercicio del día de hoy, ¿no? ¿Y cómo se recortaba? En la cinta de vista tenemos estos dos elementos. El segundo me permite mostrar la región de recorte. De esa manera yo podría llevar la mitad del proyecto o en este caso todo, ¿no? Para que no salga completamente todo lo que no necesito, ¿no? Solamente una región. ¿Listo? Luego lo he llevado hacia el plano. El plano que estoy generando es este de aquí, ¿no? E11 sin nombre. Voy a darle un nombre, ¿no? Recuerden que con F2 yo puedo en cualquier momento editarlo, ¿no? Le voy a poner E01, le voy a poner cimentaciones, por ejemplo. ¿Listo? Y ahí está, E01 cimentaciones. Recuerden que esos datos aparecen aquí, E1 cimentaciones. Como yo ya tengo cuadrado el proyecto, porque ya tengo la escala, que era lo que yo necesitaba, puedo regresar a la vista. En la vista va a ser un poco más sencillo manejar mi proyecto. ¿Listo? Mi proyecto tiene una visualización, ¿no? Que es en este caso la que ustedes están viendo. Y vamos a empezar a controlar esta visualización, ¿no? Porque necesito generar un proyecto mucho más interesante, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo hacer, ya saben, es tener que desactivar sí o sí este botón. Porque si no lo tengo desactivado, pues puede variar, ¿sí? El grosor de la línea por el momento es algo que me interesa mucho, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar con las zapatas, ¿sí?
las zapatas y las cimentaciones en general deberían de estar mucho más notorias, ¿cierto? Entonces, en este caso, en VV, voy a buscar la categoría, que es cimentación estructural, y donde está la herramienta proyección, le voy a decir que voy a modificar. Yo le podría determinar un color, por ejemplo, voy a ponerlo en naranja, o lo voy a poner en verde, ¿sí? Lo voy a poner en este verde, con un grosor de 3, por ejemplo. Y le doy a aceptar, aceptar nuevamente, y todos mis elementos se van a teñir de ese color, ¿sí? Luego, me doy cuenta de que eso ya ha funcionado en todo el proyecto, ¿sí? Luego, lo que voy a hacer es modificar los elementos de las columnas, ¿cierto? Fíjense que en el otro plano, en el que ya estaba preparado, pues se han hecho ciertas modificaciones, ¿no? Fíjense, ahí están las columnas tienen un tema gris y un borde negro. Entonces vamos a generar ese estándar igual, ¿sí? Entonces, en VV, le voy a decir que las columnas que están en la capa pilares estructurales, cuando se corten, tengan una línea de un grosor 3, de color negro. Va a mantenerlo, ¿no? Le doy aceptar y bueno, no se nota, ¿sí? Entonces mejor le voy a decir que van a tener un grosor, el que le sigue, que sería 4, para que sean un poquito más notorias, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Además, en VV, yo puedo decirle que el patrón del corte sea un patrón de un determinado color con un relleno uniforme. Entonces, con esas modificaciones, mi proyecto, bueno, por el momento no está cambiando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mi proyecto seguramente no está en corte, ¿no? Seguramente mis elementos columnas no se están cortando, ¿sí? Y bueno, eso lo puedo cambiar, lo puedo modificar con mi rango de vista, ¿sí? Entonces, en VV, lo que puedo hacer es empezar a modificar mi rango, ¿no? El rango de la vista, de tal manera que mi rango, mi plano de corte, por ejemplo, esté 1 metro más arriba, y además que el plano del nivel asociado esté, por ejemplo, 1,5 metros. ¿Sí? Le doy a aplicar y ahora sí. Fíjense cómo mis columnas han entrado en una situación de corte, ¿no es cierto? Y cuando están en corte, pues funcionan las reglas que le he dado hace un momento, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de esa manera yo puedo ver las columnas, ¿sí? Si regreso a mi plano, puedo ver pues el comportamiento que tienen algunos elementos, ¿no? Algunos elementos van a ser muros simples y algunos otros son placas y los tengo que diferenciar, ¿cierto? Entonces regreso a mi cimentación y lo primero que voy a hacer es generar una visualización para todos los muros en general, ¿no? En VV, en la parte de muros, lo que voy a hacer es decirle que todos los muros tengan un patrón. Ese patrón se puede definir como un tema de diagonales con un color suave, como puede ser, por ejemplo, este rosado. ¿Sí? Le doy a aceptar, aplico, acepto y me doy cuenta de que mis muros por el momento no han cambiado, ¿no es cierto? ¿Sí? Vuelvo a ver la configuración de mis elementos y aquí en la parte que dice patrones de proyección y superficie voy a ver justamente ese mismo aspecto, ¿no? Voy a decirle que tengan un muro con una determinada diagonal. Le doy a aceptar y voy a ver si es que no hay un filtro. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Por qué mis elementos, a pesar de que los he cambiado, no estaban cambiando? Porque había un filtro que reconocía a los muros estructurales, ¿no es cierto? Entonces, este filtro estaba más arriba de las modificaciones de la vista.
Entonces lo que yo necesito es eliminar este filtro. Una vez eliminado, pues mi proyecto se va a ver como yo lo necesito, ¿no? Claro, todas las modificaciones que yo estoy haciendo solo van a ser visibles en esta vista, ¿no? En las otras vistas, pues tienen su propia configuración. Recuerden que solamente hay un lugar donde yo puedo generar una configuración global, que es estilos de objeto. Por eso no le estoy tocando, porque yo no quiero modificar todo el proyecto, solo quiero modificar esta vista, ¿sí? Y ahora en este caso lo que voy a hacer es darle también a las líneas de corte un grosor con un color de tal manera que se note, ¿sí? Por ejemplo, en este caso le he dado un color rosado. Está muy grueso. Le pongo un valor de 2, por ejemplo. ¿Listo? En este caso le estoy dando colores, ¿no? Porque cuando imprimimos, pues todos sabemos que vamos a generar un proyecto con colores negros, ¿no? Pero en este caso es para que ustedes entiendan la diferencia, ¿no? Entiendan cómo se va generando estos elementos, ¿no? ¿Listo? Regreso a la cimentación, ¿sí? Y le he dado, bueno, aquí está en azul los muros, ¿no? Yo le he dado rosado, pero fíjense que hay otros muros que están con un determinado color, porque son muros especiales, ¿no? Son placas, ¿sí? Como esta de aquí, ¿sí? Y estas placas muy probablemente deberían de estar con la misma configuración que las columnas, o puedo reconocerlas de otra manera, ¿cierto? Para eso la voy a seleccionar. Y en la selección yo podría entender que tienen algún parámetro, algún determinado elemento que me permita seleccionarlos, ¿no? Que me permita decir, oye, este elemento es distinto. Entonces, por ejemplo, voy a regresar a la vista y en esta vista me voy a dar cuenta de que los muros tienen un comentario, ¿no es cierto? Dice de placa en la dirección Y, ¿no? Entonces si yo regreso a mi planta, yo selecciono el elemento y me doy cuenta de que no tienen ese elemento. ¿Por qué no tienen esa visualización? ¿Por qué? Porque seguramente tengo dos muros distintos, ¿no? A diferentes alturas. ¿Listo? A ver. Fíjense, ¿no? Aquí yo tengo un elemento y más abajo voy a apagar las armaduras y más abajo tengo el otro elemento, ¿no? Fíjense, aquí está un elemento y aquí está el otro elemento. Pero las placas, las placas que yo quiero reconocer son precisamente estas, ¿no? Son algunas. Entonces, lo que he hecho cuando he movido mi rango de vista, ¿no? Cuando he movido mi rango de vista, seguramente me he ido a cortar la segunda placa. Pero las primeras son las que tienen un parámetro de reconocimiento. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es en mi vista de ejemplo, revisar el rango de la vista y me doy cuenta que está a 30 y 60 de altura, ¿no es cierto? Entonces regreso a la planta y voy a modificar el rango de vista. En el rango de vista le voy a decir, ¿no? Sí, efectivamente esto está a 30 y aquí está a 60. Si yo le doy a aplicar, estoy viendo otro muro, ¿sí? Estoy viendo otro muro y aquí el muro está en DP3Y y ahora sí lo puedo reconocer. Ahora fíjense lo que ha pasado, ¿no? Mis columnas ya no están en corte. Probablemente lo que tenga que hacer es que las columnas estén en proyección, ¿no? Y en proyección les voy a dar un grosor, creo que le di 4, y le doy un patrón, ¿no? El patrón del color gris con un relleno uniforme, ¿sí? Y ahora sí coincide, ¿sí? ¿Por qué he tenido que hacer todo esto? Porque los elementos placa van a tener un determinado comentario, ¿sí? Ese comentario me va a ayudar a reconocerlos, ¿no es cierto?
Entonces en VV yo seguramente voy a tener un filtro en el cual voy a poder encontrar los elementos tipos muros de carga, ¿no? Y esos muros de carga, ¿no es cierto? Seguramente tienen un parámetro, ¿no? En el filtro. Por ejemplo, dice, ¿no? En los comentarios dice muro de carga. Bueno, ese no es entonces, ¿no? Y voy a buscar o voy a encontrar elementos que tengan, acá está, ¿no? Muro placa. Estos muro placa seguramente, fíjense, ¿no? En sus comentarios tiene la palabra DP. ¿Sí? Entonces, es un filtro, ¿no? Es un filtro que va a modificar. ¿Qué cosa va a modificar? Es un filtro que va a modificar a los muros cuyo comentario tenga la palabra DP. ¿Cierto? Hemos revisado eso muy bien antes, ¿cierto? Entonces estos muros placa, yo les voy a dar una configuración, ¿no? Les voy a decir que cuando estén cortados, se les dé un grosor de 3, un color distinto, como este café, y además que tengan un patrón de ese color café, pero en el otro sentido, ¿no? Para que se note. Listo. Le doy a aceptar. Y ahí está, ¿no? Puedo ver mis elementos de columna, ¿no? De placa. Y se van a notar, ¿no? Se notan, ¿no? Bueno, como el rosado y el café no están tan lejos, yo podría cambiarle a los muros, ¿no? Para que los muros estén en un azul de repente. En el azul se va a notar un poquito más, ¿no? Porque hay un mayor contraste de colores. Listo. Y allí sí se nota, ¿no? Allí sí se nota esta diferencia de elementos y tengo los elementos que van a ser placas, que me interesan, que van a estar diferenciados. ¿Sí? Hasta ahí no debe haber mucho problema, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a generar las anotaciones de una columna, ¿no? Por ejemplo, esta columna combinada que tiene dos pilares que están saliendo de él, tiene etiquetas en las columnas, tiene etiquetas en los aceros, ¿sí? Y tengo esta visualización, ¿no? Tal y cual. Entonces regreso a la vista donde estoy trabajando, ¿sí? La ubico y empiezo a generar lo mismo, ¿no? Primero, con las teclas D, I, puedo generar distancias en un eje y en el otro eje. ¿Listo? Además, yo podría empezar a etiquetar los elementos, ¿no? Con TG yo puedo etiquetar, por ejemplo, a la columna. Y la columna tiene un determinado valor. La directriz, que es la línea, de repente no la necesito y lo único que necesito es acercar el valor de la etiqueta. Ya hemos visto cómo se generan las etiquetas. Lo mismo puedo hacer en el otro. Si ya no quiero la directriz, simplemente coloco el elemento con escape, la voy acomodando para colocar que esta es la columna 1. ¿Sí? Listo. Así puedo empezar a generar mis elementos. La propia zapata seguramente tiene su etiqueta. Y su etiqueta está por allí, ¿no? Zapata 3 y sus dimensiones. Es muy sencillo, dense cuenta, ¿no? Es muy sencillo darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Si yo le digo a la vista que voy a tener una vista de estructura alámbrica, voy a poder ver los aceros, ¿no? Y los aceros pues se hacen muy complicados de notar, ¿sí? Se hacen muy complicados de notar en este caso, ¿sí? Y pues vamos a entender cómo se generan estos aceros para una vista de una representación de planta, ¿no? En este caso, yo voy a optar por hacer voy a empezar aquí, ¿no? Primero, le voy a decir que las armaduras, ¿no? Van a tener una línea de proyección del valor más bajo de color rosado. ¿Listo? Y con eso, seguramente todos mis aceros se van a ver así. ¿Listo? En esta zapata, que es la que yo estoy tratando de representar, voy a generar una
un arreglo, ¿sí? Por ejemplo, selecciono este elemento, que es una distribución de aceros de 5 octavos, y arriba tenemos la parte que dice presentación. Actualmente está mostrando todo. El último botón dice qué elemento quieres que se vea, dice seleccionar. Le dices seleccionar y le dices que solamente no seleccione ninguno y que solamente se vea este elemento, ¿sí? Por ejemplo. Le dices finalizar. A ver, creo que no he seleccionado. En este caso no me está dejando. A ver, vamos a ver ahí. Le digo seleccionar. Ahí está, ¿no? No seleccionar ninguno. Solo selecciono este, por ejemplo, o este. Por alguna razón no me está dejando seleccionar el del centro. Ah, ya, es que este acero precisamente parece que está... Ah, ya, ahí está. Justo parece que en este elemento hay un acero que está... Ah, ya está, ya lo eliminé. Ahora sí. Selecciono el arreglo. Había dos aceros, ¿no? Selecciono el arreglo. Le digo seleccionar. Y le voy a decir, no selecciones ninguno, solamente muéstrame este. Finalizo y se ocultan, no han desaparecido, ¿no? De igual manera, en este arreglo le digo no seleccionar ninguno y selecciono únicamente uno y le doy finalizar. Le digo no seleccionar ninguno, solo este y finalizo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? De esa manera yo puedo ver esto. Estos aceros de los estribos seguramente no quiero verlos. Estos de aceros de aquí tampoco tiene mucho sentido verlo en esta vista, pero como está cortándose, pues necesito ocultarlos, ¿no? Pero sería muy largo ocultar los aceros uno por uno, ¿cierto? Entonces, si yo solamente quiero mostrar los elementos que están en las zapatas, entonces puedo generar un filtro, ¿sí? Vamos a intentar generarlo para que esto sea mucho más rápido, porque si no me va a aparecer todos los aceros de todos los elementos y yo solo quiero ver los elementos que están en las cimentaciones, en las zapatas en este caso, ¿cierto? ¿Cómo sería el filtro? Vamos a hacerlo, si es un filtro un poquito complicado. En VV yo voy a generar un filtro y te voy a decir que voy a añadir, ¿no? Fíjense que hay, bueno, aquí no está, ¿no? No hay, ¿no? Cero. Pero vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo filtro que se llame acero en columnas, ¿sí? Entonces, este acero en columnas lo que va a hacer es seleccionar a todas las armaduras cuya categoría de anfitrión sea igual a columnas, ¿cierto? Y le digo aceptar. Este filtro me va a seleccionar a esos elementos. Si yo le doy a aceptar ahorita, no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Pero si yo le digo VV y le digo filtros y le quito la visibilidad a eso, ¿qué va a hacer? Yo le doy a aceptar y fíjense, ¿no? Los aceros que pertenecen a la columna desaparecen. ¿Sí? Pero fíjense, ¿no? Hay algunos elementos que pertenecen a los muros y tampoco necesito verlos en esta vista. Entonces voy a hacer el homólogo, pero con los muros, ¿no? VV, filtros, añadir, y voy a crear un filtro, ¿sí? Voy a crear un filtro que se llame acero en muros, ¿no? Y en este acero en muros, le digo que seleccione todas las armaduras cuya categoría de anfitrión es muro. Le doy a aceptar, lo agrego y le quito el check. Si yo le quito el check, esos aceros deben desaparecer. ¿Sí? Fíjense, aquí han desaparecido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este elemento, su categoría del anfitrión es cimentación. ¿Se dan cuenta? El elemento se ha creado con elemento de cimentación. Así que en este caso, estos de aquí los voy a tener que ocultar manualmente, ¿no? Porque son aceros que están dentro de las cimentaciones, pero no quiero verlos, ¿no? Igual manera, seguramente estos de aquí deben de estar en los aceros. ¿Sí? Igual aquí, ¿no? Igual aquí hay algunos elementos
que deben de estar, que no deben de estar allí, ¿no? Igual aquí, fíjense, estos elementos los voy ocultando, ¿no? Bueno, igual tengo un montón de elementos, ¿no? Un montón de elementos que debo de ir corrigiendo. Y ahí están, ¿no? Mis elementos. Y lo que voy a hacer es generar una etiqueta. Genero una etiqueta que va a ser vertical, por ejemplo, en este sentido, y aquí horizontal para este acero. Y fíjense, ¿no? Me está diciendo que este elemento tiene 14 fis de 5 octavos y esta tiene 6 fis de 5 octavos cada 20. ¿Sí? De repente esta posición no es la más adecuada y le digo seleccionar y le digo que quiero ver esta, ¿no? En vez de esta. Y estoy viendo el otro elemento. Me tocaría mover la etiqueta de la columna hacia este lado y la etiqueta de esto un poquito más aquí. ¿Listo? De repente así se ve un poquito mejor. Para las zapatas, los aceros en los detalles en mi país los representamos con los ganchos. ¿Cómo podría hacerlos? Si es que tienen ganchos, cuando los generes, ¿no? Cuando se generen, se van a notar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el acero es totalmente lineal, ¿no? Pero por eso es, ¿no? Porque el acero es totalmente lineal. A ver, lo voy a seleccionar en la vista en 3D ya. Armadura. Entonces, el acero que tengo seleccionado está en alguna parte de las cimentaciones aquí adelante, si no me equivoco, ¿sí? Sería esta de aquí. ¿Sí? Si tú editas el acero, le dices editar, y al acero, por ejemplo, le dices que va a tener pues ganchos hacia arriba, ¿sí? Imagínate que ese fuera el caso, pues los va a representar así en planta, ¿no? No hay ningún problema, o sea, como tú generes el acero se va a representar. Sigamos. Entonces, de esa manera yo puedo generar un determinado elemento, ¿sí? Lo mismo me pasa con los cimientos corridos, ¿no? Los cimientos corridos, en este caso, tienen una determinada representación y tenemos pues una etiqueta, ¿no? Que ya hemos aprendido cómo generarla, ¿no? Bueno, lo mismo sucedería con cualquier elemento que quisiéramos representar, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Este de aquí empezaría por generarle las cotas. Y tengo una super zapata de 8,50 m. Así este lado tiene un grosor de 1,50 m, ¿sí? Luego, esta porción de aquí, le puedo decir que voy a seleccionar y que solamente quiero que se vea esta. Fíjense que en este caso hay dos armaduras, ¿no? Le digo seleccionar, no seleccionar ninguno y solo quiero que se vea esta. En el otro sentido, la misma historia, ¿no? Le digo seleccionar, no seleccionar ninguno, solo quiero esa. ¿Sí? Y de ahí le digo etiquetar. Ahí está la etiqueta de la armadura. En el otro sentido le digo que va a ser vertical. ¿Sí? Y le pongo la etiqueta de la armadura, ¿no? Que ya me va a leer los parámetros de la misma, ¿no? Igual tengo aquí una placa, ¿no? Esta placa seguramente necesito sus medidas. Por el momento lo voy a dejar así, ¿no? Pero bueno, obviamente vamos a generar un detalle, ¿no? Más adelante. ¿Sí? Sigo etiquetando. Las etiquetas son básicas, ¿no? Sin las etiquetas, pues simplemente esto sería muchísimo más complicado. Aquí tengo una zapata, que se llama zapata 12, que me está dando sus dimensiones por aquí, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera yo puedo documentar mi elemento. ¿Sí? El objetivo es que nos quede así,
pero obviamente hay que darle un poquito de trabajo, ¿no? Hay un poquito de trabajo en la representación de las zapatas, de las columnas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas por favor hasta aquí? Sí, es cuestión de práctica, ¿no? Ya, para Freddy, la siguiente sesión vamos a hacer en los aligerados justo lo que son símbolos, ¿no? En el caso de que el acero no se represente exactamente igual, pues necesitamos un símbolo, ¿no? Una etiqueta de símbolo. Lo vamos a ver en la siguiente sesión que va a ser de las losas. ¿Listo? A ver, sigamos. Esta viga de cimentación tiene la misma historia, ¿no? Me voy a las cimentaciones y aquí tengo las vigas. Entonces, en VV, las vigas están en la categoría armazón estructural y bueno, en este caso creo que están en proyección. Les doy un grosor, les doy un color y les doy un patrón, ¿no? Que podría ser línea de alineación. Le doy a aceptar y sí, ahí está, ¿no? Precisamente como yo necesito que se vea, ¿no? Ya saben que si yo no quisiera ver esa línea, si soy muy exquisito y no quiero verla, pues lo que tendría que hacer es irme a esta función de aquí y decirle que esta línea es una línea invisible y esta línea es una línea invisible, ¿no? Igual en este caso, ¿no? Línea invisible, línea invisible. Igual en las intersecciones, ¿no? Hay acá algunas intersecciones que seguramente no quedan muy claras. Bueno, en este caso de las columnas sí, ¿no? ¿Listo? Y listo, ¿no? Ya tengo la viga de cimentación y la etiqueto, ¿no? TG y tengo los valores de la etiqueta. Su nombre y sus medidas, ¿no? Hagamos nuevamente esto rápido para que no se nos olvide, ¿sí? Puedo etiquetar las dimensiones, puedo etiquetar el nombre de la zapata con TG, ¿no? Puedo seleccionar este elemento y decirle que solamente quiero esta en un sentido y en el otro sentido quiero únicamente esta, ¿sí? Etiqueto también las armaduras en un sentido y en el otro sentido, ¿sí? Y también puedo etiquetar a la propia columna, ¿no? La propia columna va a tener un valor, ¿no? Que está ahí y la coloco muy cerca. Si necesito, además puedo generar las medidas de la columna. ¿Listo? Ah, ya, en este caso, ¿cómo he hecho para que se vean las varillas? Así, ¿no? En línea oculta le he puesto estructura alámbrica, ¿sí? En ese caso va a funcionar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero que se vea a pesar de esto, ¿no? ¿Qué tal si a pesar de estar en línea oculta, yo quiero que se vean las varillas? ¿Qué debo de hacer? Hago un gran cuadro de selección, le digo en filtros que voy a seleccionar las armaduras, ¿no? Y selecciono las armaduras que hay en mi proyecto y se acuerdan de esta función que se llama estados de visibilidad, ¿no? En estados de visibilidad yo le puedo decir que en la vista que yo estoy manejando que se llama cimentación, los elementos se vean sin tapar. Es decir, a pesar de que estén tapados, estén dentro, yo los voy a poder ver. ¿Listo? Esa es otra opción, ¿sí?
para no estar yendo a esta función que nos puede generar otro tipo de visualizaciones, ¿no? Y allí también se puede hacer, en lo que se llama estados de visualización. Nuevamente, ¿no? Si no quiero ver esta línea, la elimino y listo, ¿no? Y etiqueto, ¿no? TG, tú también eres viga 101. ¿Sí? Aquí hay una armadura que se está saliendo, ¿no? Y hay algo que corregir, ¿no? En el modelado. ¿Listo? Aquí también, ¿no? Tenemos un elemento complejo, ¿no? ¿Qué debería de ser? Selecciono la armadura, le digo seleccionar, no seleccionar ninguno, y le digo que quiero ver esta. Listo. En el otro sentido, le digo seleccionar, no seleccionar ninguno, y le digo que esta. ¿Listo? Tengo más armaduras, que seguramente porque tiene dos capas, entonces oculto la otra capa, la que no necesito ver, ¿no? La voy ocultando, me quedo únicamente con estas. Todos estos elementos también tengo que desaparecerlos, ¿no es cierto? Pertenecen a la distribución de aceros que se ha asignado a las cimentaciones. Con control y con la selección puedo seleccionar todos estos elementos y una vez seleccionados los oculto. Me quedo únicamente con estos elementos. Fíjense que de repente no me conviene tener esta, sino me conviene tener esta, ¿no? Finalizo para que no se cruce. Listo. Y empiezo a etiquetar, ¿no? TG a esta placa que se llama DPX3, a esta placa que tiene el mismo nombre, a esta columna que tiene de columna C2, a esta que ya tiene un nombre, ¿no? C2, esta seguramente también es C2, porque debe ser bastante simétrico, ¿no? A esta que tiene DP2X y genero una medida global y si necesito genero medidas intermedias, ¿no? Bueno, debería ir al revés, ¿no? En el otro sentido igual, ¿no? Listo. La otra medida la levanto un poquito más. Fíjense, ¿no? Si acá yo tengo una medida que no me cuadra, la puedo sacar, ¿no? Y le digo que allí hay 10 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Puedo hacerlo así. ¿Sí? Entonces, generar una documentación en Revit es, pues, cuestión de paciencia, ¿no? Como siempre. Listo. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Cómo indicar que hay doble malla? Y ya esa es cuestión de la etiqueta, ¿no? En el caso de que haya una etiqueta, algo que no pudiéramos generar, pues con las anotaciones y el texto podemos ponerlo, ¿no? Por ejemplo, no doble malla estructural, ¿no? ¿Qué sé yo? Y estos temas simplemente los etiquetamos, ¿no? Hacia la armadura y lo indicamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no van a salir automáticamente con las etiquetas, ¿no? ¿Listo? Fíjense que todo lo que hemos hecho en cambios ya debe de estar en nuestro plano de cimentaciones. Bueno, no hemos avanzado todo,
pero ya hemos hecho algunas porciones, ¿no? Quiero que se vayan, aquí hay un detalle que dice sección, detalle de la zapata 5, ¿sí? Vamos a hacer este detalle, ¿sí? Es un detalle de una sección, de una zapata, la zapata 6, ¿no? Que, en la que podemos ver cómo se ha generado la representación de la misma, ¿no? Bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es buscar esa sección, ¿no? En la parte que dice cimentación, bueno, en la cimentación pura, vamos a buscar esa zapata, ¿no? Por ejemplo, creo que es esta, ¿no? Si yo la abro, sí, efectivamente es esa, ¿no? Vamos a irnos a otro elemento, ¿sí? A otra zapata. Por ejemplo, vamos a documentar esta, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que voy a hacer es generar en la cinta de vista una sección, ¿sí? Cuando genero una sección, yo podría darle la sección en este sentido, ¿sí? Hay que controlar la profundidad de la vista para que solamente se vea la zapata. Y entramos en la vista con doble clic en el círculo. Fíjense que la sección me está haciendo un corte, como le da la gana, y yo puedo controlarlo de tal manera de que solamente vea lo que yo quiero ver. En este caso, esta porción, ¿no? Regreso a la vista de cimentación para poder revisar que se están viendo los aceros, ¿no? Por ejemplo, allí en esa vista seguramente ahora puedo ver todos los aceros. Y vuelvo a entrar en la vista. Fíjense que esta columna, precisamente parece que esta columna no tenía ceros, ¿no? Voy a buscar una que sí tenga ceros. No, sí tenía ceros. Allá. Regreso a la cimentación. Y se acuerdan que habíamos puesto filtros. Ah, no están. ¿Y ahora por qué no se ven los aceros? Nivel de detalle alto. Qué extraño, ¿por qué no vemos los aceros? Sí, sí están. Ahí están los aceros. A ver. Regreso a la vista. Le digo, vista alámbrica. Y no los veo igual. Qué raro. A ver en el otro sentido. No veo los aceros de la columna, ¿no? Ah, ya, delimitación sin línea. Sin delimitación. Ahí está. Era la delimitación, ¿no? Entonces, igual, ¿no? En la otra vista de sección que habíamos hecho, que sería esta sección 1, ¿sí? La delimitación hacía que no lo pueda ver, ¿no? Aquí está la otra sección. Y allí sí, a ver, ya me confundí en cuál de todas las secciones estaba. En esta, ¿no? Delimitación con línea. Sin delimitación. Ahí está. ¿Sí? Sin delimitación me permite ver todos los elementos, ¿no? Luego regreso a la cimentación y le digo que pues solamente quiero ver estos elementos, ¿no?
Listo, fíjense que hay muros hacia el fondo. Hay muchos elementos, ¿no? Bueno, en este caso yo los voy a cortar. Me doy cuenta que estoy en la sección 2, ¿no? A ver, en esta zapata que yo tenía por aquí, ¿dónde está? En esta delimitación, en esta, fíjense, ¿no? Dice delimitación sin línea. Y vamos a buscar dónde está, ¿no? El nombre de la vista se llama detalle zapata 5, ¿no? Que es justamente esta. Y tendríamos que encontrarla, ¿no? Porque debe estar en algún lugar por aquí. Cuando los elementos están ocultos, aquí en mostrar elementos ocultos puedo verlos todos. Aquí va a haber muchísimos elementos ocultos. Por ejemplo, están las vistas. Y aquí está, ¿no? Esta de aquí es, ¿no? Esta de aquí es precisamente la que tenemos, ¿no? Que es detalle de zapata 5, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es generar otra sección que dice sección de zapatas. La voy a generar también, ¿no? En el mismo lugar. ¿Listo? Y esta vista, fíjense, ahora sí me muestra los aceros, ¿no? Listo. Bueno, por alguna razón el otro no nos lo muestra. En un nivel de detalle alto se van a ver los aceros de esta manera. ¿Listo? Y empecemos a generar nuestra vista. ¿Listo? Esta vista se llama la vista de sección 2, precisamente. ¿Listo? Empecemos. Primero, no necesito ver ni las rejillas ni los niveles, ¿no? En VV, en las categorías de notación, voy a ocultar los niveles y las rejillas. ¿Listo? Y tengo una región de recorte, ¿cierto? Esta región de recorte, con este botón, lo oculto. Listo. Nuevamente, yo puedo ir identificando los elementos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, las zapatas, ¿no? En VV, la zapata, que es una cimentación. En corte, le puedo decir que tengo un grosor de 3 y un color verde como el anterior. De igual manera, los pilares en el corte deben de tener un grosor y un color, ¿no? Por ejemplo, azul. Listo. Una vez hecho esto, fíjense, los elementos se ven de esa manera. Esta columna, por ejemplo, parece que no está en corte, ¿no? Lo que pasa es que seguramente la columna está en proyección, es decir, mi vista no lo está cortando. Entonces lo que hago es simplemente generarlo en el otro sentido también. Listo. Ahora lo que yo necesito es empezar a representar esto mucho mejor. En una escala 1 en 25 se va a ver mucho mejor.
porque la escala pues determina la proyección entre los elementos, ¿cierto? Ahora lo que necesito es generar un corte. Ese corte es un elemento especial que se llama componente, ¿no? Componente de leyenda, ¿no? No, perdón, se llama el componente de detalle. Y en los componentes de detalle hay una línea de división. Esta línea de división lo que va a hacer es generar una línea para la división y me va a ocultar lo que no quiero ver. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? La puedo llevar más abajo. Puedo extenderla de tal manera que genere un corte. ¿Listo? Listo. Lo que vamos a hacer ahora es identificar a los aceros también, ¿no? En VV le digo que la armadura estructural, sus líneas, van a tener un color rosado en el color más corto, ¿no? Que sería el 1. Si le doy eso, pues mis aceros se ven así, ¿no? Fíjense que en este caso las armaduras ya están colocadas, ¿no? Pero si yo necesitara, podría ir moviéndolas, ¿no? Podría ir con las teclas direccionales generando la precisión que se requiera, ¿no? Listo. Y lo que vamos a hacer es generar dimensiones, ¿no? De las zapatas. Y puedo generar las etiquetas de los aceros. Y estas etiquetas pueden tener una directriz, ¿no? Aquí le digo directriz. Y la directriz me va a señalar el elemento. Le puedo decir extremo libre. Y con el extremo libre puedo manejar un poquito mejor esos elementos, ¿no? 10 aceros de 5 octavos. Puedo generar la directriz en el otro sentido. Ahí está también, ¿no? Ahí está. 10 fis de 5 octavos en el otro sentido. En el extremo libre es un poquito más manejable, ¿no? Listo. Listo. Lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no? Le digo, este es un fi de 5 octavos a los estribos, ¿no? Ahí tengo la dimensión. A los estribos les digo extremo libre, lo muevo a donde se requiera y le digo, ¿no? Fis de 3 octavos. Igual en este lado, le digo para este lado. ¿Sí? Y puedo indicar los elementos de los aceros, ¿no? Si necesito, etiqueto, ¿no? Y ahí tengo la zapata 6. Y listo, ¿no? ¿Se puede ocultar la intersección? Creo que no. A ver, vamos a ver si se puede ocultar, ¿sí? Aquí, en las líneas invisibles, voy a tratar de ocultar ese elemento. Que si lo oculto, oculto toda la cara, ¿no? Y luego lo que tendría que hacer es volver a generar una línea, ¿no? Podría generar una línea. A ver, control Z. Como los dos elementos tienen el mismo material, voy a tratar de unirlos, ¿no? Unir este y este. Allá, es que justamente en esta vista los elementos no se están cortando. Voy a intentar cortarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy
a la vista de cimentación y la vista que estoy trabajando es esta, voy a cortarla, justo voy a darle aquí, ¿no? Y en ese punto, a ver, vamos a ver si es que una vez unidos, este, no se puede eliminar, ¿no? Lo que tendría que hacer sería borrar todo y eliminar y dejar solamente los elementos de las líneas, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Fíjense, ¿no? Ahorita lo he movido y cuando lo he movido, pues simplemente se ha desconfigurado mucho, ¿no? Entonces simplemente lo vuelvo a llevar a su posición y debo de tener una visualización más interesante, ¿no? ¿Cómo hago para que el acero no se vea como una línea? Ah, nivel de detalle, ¿no? Si lo pones nivel de detalle bajo, se ve así. Nivel de detalle alto, se ve el acero. Sí. ¿Listo? Y ya tengo esta vista, ¿no? Esta vista, que en este caso se llama sección 2, la puedo renombrar y le digo detalle de zapata, ¿no? Y ese detalle de zapata lo puedo llevar hacia el plano que acabo de generar. Y lo puedo poner en una esquina, ¿no? Detalle de zapata, lo arrastro y lo coloco, ¿no? Listo. ¿Sí? Y sé que es la zapata 6, ¿no? Bueno, aquí ubico mejor mi elemento. Listo. ¿Listo? A ver. Vamos a generar otro plano, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo unas vistas de diseño, ¿no? Estas vistas de diseño las podríamos colocar, por ejemplo, ¿no? Aquí hay unas especificaciones técnicas de la albañilería, si fuera el caso, ¿no? En este caso, creo que no lo necesito. Tengo los ganchos, pero creo que los ganchos están colocados, ¿sí? Estas vistas 2D están generadas línea por línea en Revit, ¿no? Y estas sí están hechas al puro estilo del AutoCAD, ¿no? Y ahí están, ¿no? Tengo las longitudes de los ganchos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí están eh, mis, mis temas de las vigas, mis detalles de los dobleces, ¿sí? Y de esa manera ustedes pueden cargar estas vistas, pero como ya les había dicho, solamente se pueden cargar una vez, ¿no? También podríamos llevar las tablas de los cimientos, ¿no? Aquí debe haber uno de fundaciones, fíjense, ¿no? Acá están las fundaciones. Y si me voy hacia el plano, puedo llevar esa tabla. Y ahí está, ¿no? Fundaciones. Y tengo la vista de las cimentaciones en mi proyecto, ¿no? Y me dan los tipos de elementos, ¿no? Claro, cuando yo dibujo en 2D va en vista de diseño. ¿Sí? Y ahí puedo hacer un detalle, ¿no? O lo puedo cargar desde AutoCAD. Puedo generar eso, ¿no? María, eso lo hemos hecho en la clase anterior. Aquí en la cinta de vista, tú tienes la opción que dice eh, vista de diseño, ¿no? Y en vista de diseño generas una vista de diseño. Y esa vista de diseño está en blanco. ¿Sí? Es una vista de diseño. Listo. Hagamos otro plano, ¿sí? Vamos a hacer otro plano. En la cinta de vista generamos un plano nuevo, también en A1. Y lo que vamos a hacer es que nuestra vista en 3D, que es esta de aquí, vamos a generarle un duplicado. ¿Sí? Este duplicado le voy a decir que se va a llamar cimentación en vista 3D, ¿no?
Claro, la vista de diseño me sirve para generar detalles generales, ¿no? Listo. Esta cimentación en vista en 3D yo la voy a poner en línea oculta, por ejemplo, ¿no? Y aquí está mi proyecto. Pero yo solo quiero ver la cimentación, entonces puedo orientarlo solo hacia la cimentación. Para eso voy a utilizar esta caja de aquí, ¿no? Si yo quiero recortar mi vista, podría utilizar la caja de sección, ¿no? Y con la caja de sección puedo controlar mi proyecto. Pero ¿qué tal si yo quiero que sea un corte un poquito más automático? Aquí en la barra, perdón, en el cubo de visualización, le doy clic derecho y hay una opción que dice orientación de vista a un plano de planta. ¿A cuál plano de planta? Probablemente al de la cimentación que he creado. Si le hago un clic, lo que va a hacer es reducir mi cimentación solamente a esa visualización, ¿no? Y la puedo controlar más fácil, ¿no? En la parte inferior pues no hay nada más, ¿no? La caja ya no me sirve, la selecciono y la oculto. ¿Listo? Esta visualización debe también tener una escala. Y yo voy a tratar de controlar la visualización de este elemento, ¿sí? En VV le voy a decir que no necesito ver ningún acero. ¿Listo? Y me quedo únicamente con esta representación, ¿sí? Como yo ya le había dado una representación a los elementos en la vista de cimentación, en esta vista, ¿sí? Ya le había dado una representación a todos los elementos, ¿cierto? Un color, una valorización. Puedo crear una plantilla, ¿sí? Voy a crear una plantilla que la voy a llamar auxiliar 1. ¿Listo? Esta vista auxiliar, le voy a decir aceptar, se ha creado en base a los parámetros que ya tengo aquí. ¿Listo? Si yo voy a la vista que he creado, que se llama cimentación vista en 3D, puedo aplicar esas propiedades de la vista que se llamaba auxiliar 1. La busco, le digo aceptar. Fíjense, ¿no? Mi proyecto se va a ver como el otro proyecto anterior. ¿Sí? Bueno, ahí me doy cuenta de que de repente no quiero que las columnas se vean grises, ¿no? Entonces agarro y le digo a las columnas, que son los pilares estructurales, ¿no? Que en superficie no se vea, ¿no? Y se va a ver así. ¿Sí? Fíjense que me está leyendo los patrones de corte y demás. Si yo quiero que las líneas se vean un poco más definidas, en las opciones de visualización, le digo suavizar líneas. Y mi proyecto se va a ver un poquito más suave. También tengo una opción que se llama sombras y le puedo mostrar las sombras ambientales, con lo cual se va a ver un poquito más estilizado. ¿Sí? ¿Listo? A ver, intentemos llegar hasta esa parte, por favor. Fíjense que una de las cosas que debo de hacer es ocultar las armaduras, ¿no? Para que no se noten las que están erróneamente generadas. ¿Listo? Esta vista sigue siendo móvil, ¿no? Puedo moverla. Yo en la caja de visualización puedo ver la vista totalmente superior, toda la vista totalmente frontal, pero en la esquina puedo verla en isométrico. De repente quiero ver el isométrico, ¿no? Y si yo quiero etiquetar esta vista, yo necesito bloquearla. Acá hay un botón que significa o que nos ayuda a bloquear la vista. Si yo la bloqueo, dice guardar la orientación y bloquear la vista. Lo que va a hacer es ya no va a permitir que yo pueda orbitar, ¿no? Pero nos da la ventaja de que yo puedo empezar a etiquetar los elementos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí,
¿sí? Es una zapata 4. Este de aquí es una zapata 3. Este de aquí es una zapata 8. De igual manera puedo etiquetar los muros, puedo etiquetar las columnas, ¿no? Y puedo etiquetar todos los elementos que yo requiera para darle una visualización distinta a mi proyecto. Igual a las vigas, las zapatas, en general a lo que yo requiera, ¿no? Entonces las etiquetas nos ahorran muchísimo tiempo. ¿Listo? Y allí puedo representar mi proyecto. Recuerden que debemos de generar otra vista. Y lo único que me queda es llevar otro plano y llevar la vista hacia allí. ¿No? Listo, ahí está. ¿Sí? Y podría representar mis cimentaciones de esa manera, de ser necesario, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas por favor hasta aquí? Listo, sigamos, ¿sí? Ahora voy a regresar a la vista de la planta y yo quiero detallar una placa. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo una placa vertical, ¿no? Una placa horizontal. Bueno, si no, esta placa de aquí. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer en esta vista es generar una llamada. La llamada es una porción de la vista que justamente va a estar abajo. Fíjense que este elemento, en este caso, se llama DP1Y. Entonces, yo tengo a la vista DP1Y, ¿no es cierto? En VV le puedo decir, perdón, en F2 le puedo decir, ¿no? DP1Y. Le voy a poner 2 porque ya está, seguramente ya está repetida. ¿Sí? DP1Y 2. Lo mismo, ¿no? Le doy una escala, 1 en 25, ¿sí? Le digo que no quiero ver los elementos rejillas, ni en este caso rejillas, que es lo que debo de ver. Y tengo el elemento, ¿no? Tampoco quiero ver la región de recorte. Y los muros y los demás elementos que están allí no me sirven, ¿cierto? Por el momento. Entonces yo puedo achurarlos, ¿no? Le digo, los muros que haya se pueden achurar. Fíjense, cuando le digo achurado, se achuran todos, ¿no? Entonces, si es más sencillo, no le doy achurar a todo, ¿no? Y lo que puedo hacer es desaparecer las cimentaciones porque no las necesito en esta vista, ¿no? También tengo aceros, ¿no? Y se acuerdan que en los filtros habíamos creado este acero en muros que no se vea, lo puedo eliminar.
Y bueno, justamente este elemento no tiene elementos, parece. Sí, justo este no tiene ceros. Voy a buscar uno que sí tenga ceros, ¿sí? Ah, no, sí tiene ceros. Ya. ¿Y por qué no se ve? Ah, ya. Porque el filtro de acero en columnas lo debo eliminar. Y de repente debo de modificar el rango de la vista, ¿no? Un poquito más arriba. ¿Por qué no veo los aceros? Ahora vamos a irnos aquí. Sí, parece que no tiene. Ah, ya. Justo esa no tenía armadura, ¿sí? Vamos a irnos a otra que sí tiene armadura. Por ejemplo esta, ¿sí? Esta sí tiene armadura, ¿sí? Justo esta, la que habíamos seleccionado, no tenía armadura y pues no va a ser fácil detallarlo, ¿no? Entonces genero esta y le doy la misma configuración, ¿no? Nivel de detalle 1.25, línea oculta, ¿sí? Y pues puedo darle una configuración, ¿no? Le puedo dar una configuración al muro, ¿no? Al propio muro, que como está en corte, yo quiero que esté en un grosor alto, con un color café. Y en esta vista había un filtro, ¿no? Que voy a eliminar. Puedo eliminar las cimentaciones, que no quiero ver. Y voy a ver los elementos de armaduras en un color de un grosor 1 con un color rosado. ¿Sí? Listo. Y seguramente lo que yo necesito es ver el estribo, ¿no? Pero voy a reconocer los elementos que están de los cimientos, ¿no? Puedo generar un nuevo filtro, ¿no es cierto? Como hicimos hace un rato, que era el acero en cimientos. Y estos aceros en cimientos los reconozco, los filtro y les digo que la categoría de anfitrión sea cimentación y no quiero verlos. Bueno, en este caso ha reconocido a todos, así que no puedo usar este filtro. Y lo único que tendría que hacer es controlar la delimitación de la profundidad. Fíjense, ahorita está sin delimitación. ¿Qué tal si yo le digo delimitación con línea? Con línea, le doy a aceptar y voy a modificar el rango de la vista. Voy a decirle que el rango de la vista se queda hasta aquí con un nivel de 0 y aquí también con un nivel de 0. Si le doy eso, fíjense, los elementos desaparecen. ¿Y qué tal si el rango lo subo, por ejemplo, 1 metro? Y aquí 1,5 metros. Le doy a aplicar. Fíjense, ¿no? Justo esta columna está un poco desfasada, está mal, ¿no? Punto 80 y le digo 1 metro, por ejemplo. Y ahora mi muro justo está en el borde, ¿no? Le doy a aplicar. Y le voy a dar una estructura alámbrica. Y lo que le falta a este muro son los estribos, ¿no? No tiene una distribución de estribos. Parece que justo este elemento no tenía estribos, ¿no? A ver, vamos a ver si es que no tenía estribos. Sí, precisamente, fíjense, ¿no? Este elemento no tenía estribos en ninguna parte, ¿no? Pues si no los tiene, generémoslo, ¿no? ¿Cómo generaría los estribos? Pues voy a generar en estructuras una armadura
del tipo MT1 que sea perpendicular al recubrimiento. Si no me deja agregarlo o si no me deja generarlo, es porque precisamente estoy en un plano de trabajo erróneo, ¿no? Paralela al plano de trabajo y debería de poder cargarlo, ¿no? Ahí está. Referencia de recubrimiento lejana, le voy a poner ese estribo. ¿Sí? Este estribo, por ejemplo, yo lo podría controlar de tal manera de que esté en este núcleo, por ejemplo. ¿Y qué tal si yo genero otro estribo para que esté allí, en el otro núcleo? Y genero un tercer estribo, ¿no? Que esté en todo el contorno, ¿no? Bueno, en realidad pues son aceros, ¿no? Es un diseño, ¿no? Que se puede generar. Y lo que me tocaría hacer es agarrar estos elementos y con las barras espaciadoras podría darle una posición definitiva que se acomode mucho a mi diseño, ¿no? Fíjense que los diseños están un poquito raros, pero ya está. Listo. Y lo único que me tocaría sería generar las cotas que se necesiten, ¿no? Para detallar a mi elemento. Por ejemplo, en este caso yo podría generar una cota de la distribución de los aceros de esa manera. Puedo eliminar estos elementos y tengo la etiqueta del plano, ¿no? Del elemento que es dp2y. ¿Sí? De esa manera tengo un detalle de la placa que estaba tratando de generar, ¿no? En este caso tengo la etiqueta, las cotas y la visualización de los estribos, ¿no? Bueno, en este caso he mantenido los ejes, ¿no? Pero también podríamos ocultarlos, ¿no? Y por último, lo que me tocaría hacer es llevarlo hacia el plano que corresponde, ¿no? Que es justamente esta de aquí, ¿no? Listo. ¿Preguntas, por favor, hasta aquí? ¿Sí? Aquí les he dejado unos ejemplos de cómo puede quedar, ¿no? Acá está el plano de cimentaciones, con algunos detalles de columnas o de vigas de cimentación. Y aquí hay detalles de las cimentaciones, como donde están algunas columnas, elementos, una vista en 3D, un recorte, ¿no? Y diferentes elementos de mi proyecto, ¿no? Es cuestión de práctica y de trabajo y se van a dar cuenta de que es sencillo, ¿no? Es sencillo generar este tipo de planos, ¿no? No implica tanto tiempo como dibujarlos desde cero, porque ya solamente vamos a extraer o vamos a modificar la visualización que teníamos antes, ¿no? ¿Sí? Nos quedan varias lecciones más, pero las vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Donde vamos a ver el detalle de las vigas, el detalle de las losas, vamos a incluir algunos elementos de anotación y vamos a hablar de lo que son las plantillas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos generado el modelo y ya está generada la distribución de los aceros, generar los planos o generar la visualización final
no es tan complicado, ¿no? Es entender cómo funciona, practicar y luego van a darse cuenta que podemos generar plantillas, ¿no? Con las plantillas todo el trabajo se hace mucho más rápido. ¿Listo? Para darles un ejemplo, ¿sí? Para que vean un ejemplo de que todo lo que hemos hecho podría haberse hecho más rápido. La vista base de cimentación es esta, ¿cierto? Esta vista, ¿sí? Generen un duplicado. Y aquí está ese duplicado. En la cinta de vista, donde dice plantillas, pónganle aplicar plantilla que se llama SD planta de cimentaciones. Si le dan a aceptar, fíjense, ¿no? Ya mi proyecto tiene toda la visualización. ¿Qué me faltaría? Etiquetar, ¿no? En anotar le digo etiquetar todo y le digo que voy a etiquetar todas las columnas, ¿no? Donde dice pilares estructurales, ¿no? Le digo etiqueta todos y le digo aplicar y te va a etiquetar todos, ¿no? ¿Y qué tal si yo quiero que etiquete todas las vigas, ¿no? Donde están los armazones, le digo aplicar y ya me etiquetó todas las vigas, ¿no? ¿Qué tal si yo no quiero ver todos los aceros, ¿no? Oculto los aceros y ahí está mi proyecto. ¿Sí? Solamente me falta acomodar los elementos. Igual, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero que se etiqueten todos los cimientos? Entonces le digo, en etiquetar todo, le digo, todas las cimentaciones, etiquétalas. Listo. Y simplemente me toca moverlas, ¿no? Ordenarlas. O si quieren, pues ya ni las mueven, ¿no? Que podría ser un caso, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué rápido hemos transformado una vista en esto, ¿no? ¿Con qué? Con las plantillas de vista. Solamente me faltaría ordenarlo, ¿no? Y acotarlo, ¿no? Acoto. Y ya, ¿no? Listo. Con lo que hemos visto hasta el día de hoy, por favor, practiquen y nos vamos a ver en la siguiente sesión para generar los planos de la losa, del aligerado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, antes de terminar esta sesión? Listo. Entonces, por favor, les voy a pedir que practiquen mucho para que la siguiente sesión tengan algunas consultas, ¿no? Y con las consultas seguramente los voy a poder ayudar mucho más. ¿Sí? La siguiente sesión ya está en los materiales, ¿no? Y ahí tienen el taller de las losas y vamos a hacer detalles de vigas, despieces y nada, ya con eso acabamos y hablamos de lo que es una vista, una plantilla y demás. ¿Listo? Preguntas, por favor. A ver, César está preguntando cómo hago esa zapata. Es muy fácil, ¿sí? Si tienes una zapata irregular, la forma más fácil de hacerla es con una losa. A una losa le dices duplicado y le dices, por ejemplo, zapata irregular 1, ¿no? Define su profundidad, por ejemplo, 0,60, ¿sí? Y la dibujas, ¿no? Por ejemplo, imagínate como la que tienes allí, ¿no? Es una más o menos así, creo, ¿no? Finalizas y ya está. Es una zapata irregular, ¿no? Es un cimiento irregular en realidad, ¿no? Nada más. Así puedes generar una zapata que no es regular. Es lo más fácil. La otra es generarla como familia, pero se van a demorar mucho más. Ya les he dicho, lo más importante es ser prácticos, ¿no? Hacerlo de manera práctica.
¿Listo? Hasta aquí nos vamos a quedar por esta clase. Por favor, les voy a pedir que practiquen y que la siguiente sesión tenga muchas preguntas para poder ayudarlos con la generación de los planos, ¿sí? Listo. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan buenas noches.